Entonces vamos a continuar con nuestras variables de estado. Hoy ya entonces las vamos a presentar formalmente. Vamos a mirar la relación que existe entre las variables de estado con la función de transferencia y si alcanzamos vamos a introducir la matriz de transición de estados. Entonces continuemos. Bueno, ya habíamos trabajado inicialmente hace casi que desde el principio del curso con las variables de estado. En pocas palabras, las variables de estado son una representación matricial, una representación matemática de forma matricial del sistema. En general corresponden a la representación de varias ecuaciones de primer orden, lo que en general me evitan resolver una ecuación diferencial de orden superior. Es decir, yo tomo una ecuación superior, la fracciono en ecuaciones, en varias ecuaciones, n ecuaciones diferenciales de primer orden, y con ellas construyo mi modelo en variables de estado. Entonces lo que en últimas me está facilitando es, o más bien evitando, es resolver la ecuación diferencial de grado n. Permiten convertir una ecuación diferencial de orden n a n ecuaciones diferenciales de primer orden, es básicamente lo que estábamos diciendo. Y a diferencia de las funciones de transferencia, contemplan las condiciones iniciales del sistema. Esta es la diferencia realmente entre la representación en variable de estado y la representación en función de transferencia. Que con las variables de estado puedo incluir condiciones iniciales. Con las funciones de transferencia ya habíamos dicho que siempre las condiciones iniciales se asumían iguales a 0. Entonces, esa es, digamos, la fortaleza de la representación en variables de estado. Y bueno, aquí ya habíamos introducido con anterioridad nuestro vector de estado. Aquí lo tenemos nuevamente. El vector de estado es un vector, con todas las de la ley, es un vector en donde tenemos un vector columna, en donde tenemos nuestras variables del sistema. En este caso pues tenemos n variables, cada una de ellas dependientes o definidas más bien con respecto al tiempo, que sería la variable independiente del sistema. Una característica fundamental en la selección de estas variables de estado es que, dos. Primera, necesito tantas variables de estado como grado o orden tenga el sistema. Si mi sistema es grado n, pues voy a necesitar n variables de estado. Si es grado 2, voy a necesitar 2 ecuaciones. Si es grado 3, variables. Si es grado 3, voy a necesitar 3 variables de estado. Y además, esas variables, la forma en que yo selecciono esas variables es que sean linealmente independientes entre sí. Es decir, que x1 no sea una combinación lineal de x2, ni de x3, ni de x4, es decir, todas las variables sean independientes entre ellas. En últimas, para garantizar esa independencia de las variables, pues yo matemáticamente lo defino de esta forma. Simplemente hago una ecuación en la cual, con todas las variables de estado, en la cual combino las variables de estado con unas constantes, una alfa 1, una alfa 2, una alfa 3, alfa 4, es decir, alfa sub n. Si esa ecuación igualada a 0 resulta que es igual a 0, solamente es posible para la condición en que las constantes sean iguales a 0. Es decir, que si esta ecuación llega a dar 0 y alguno de esos coeficientes no es 0, entonces las variables no son linealmente independientes, no las puedo utilizar, tengo que seleccionar otras. La única forma de que esta ecuación sea 0 es que todas las constantes sean iguales a 0, es decir, no pueden ser combinaciones, unas variables combinaciones de las otras, deben ser completamente independientes. Esa es la única o las dos condiciones que debemos tener en cuenta para la selección de las variables de estado. En la representación en variables de estado también utilizo, lo habíamos dicho en la clase pasada, lo hemos venido diciendo desde la primera vez que vimos variables de estado, también tengo la velocidad con la que se mueve ese vector de estado, es decir, con la que se mueve cada una de las variables de estado. En últimas, la derivada de mi vector de estado. Esa x punto es también un vector de estado, vector columna, del mismo tamaño, pero que contiene las derivadas de cada una de las variables de estado. Sí, no tiene nada más, no. En últimas, la representación en variables de estado es esta que tenemos acá.
como les decía, ya la habíamos visto en formas muy particulares, pero en forma general es esta es la ecuación o la estructura general de mi representación en variables de estado. Yo tengo por acá mi vector de estado, ¿sí? Tengo por acá el vector de velocidad de ese vector de estado, ¿sí? O sea, los x punto, lo tenemos por acá, los dos del mismo tamaño, y están relacionados por alguna matriz, una matriz cuadrada, que son, para el caso de nuestro curso, son coeficientes constantes, ¿sí? Nosotros solamente estamos trabajando con sistemas lineales, entonces esta matriz está conformada por coeficientes constantes que en últimas almacenan la dinámica del sistema. Aquí está contenida toda la información de la dinámica de mi planta, de mi sistema. ¿Listo? Aquí estamos agregando también en la estructura de la ecuación la señal de entrada, la excitación de nuestro sistema a través de un vector, lo mismo como nuestros sistemas van a ser en general lineales. Entonces este vector de coeficientes, que va a tener el mismo tamaño del vector de estado, va a estar conformado también por elementos constantes. Esta es la ecuación, pero siempre va acompañada con una ecuación de salida. La ecuación de salida, en este caso, nuevamente nosotros estamos utilizando la y para definir la salida, en este caso y de t, no lo coloqué aquí, pero pues la salida también va a depender de ese vector de estado. De hecho, es para seleccionar una de las variables del sistema como variable de salida, una o más, depende de la cantidad de variables que tengamos. Nosotros en general vamos a trabajar una sola, pero pueden ser más, a través de unas ganancias. Esas ganancias pues las define este vector, en este caso un vector fila, que es del mismo tamaño de mi vector de estado, ¿sí? Esta es la forma canónica de la representación en variables de estado. Sin embargo, como son matrices, normalmente para reducir o para simplificar la escritura, uno utiliza la representación o la escritura matricial. Entonces, en este caso, pues aquí tengo mi vector de estado. A veces lo escribo así, debía haber escrito aquí que depende del tiempo, porque cada una de esas variables depende del tiempo. Lo mismo que acá, la velocidad de cambio de ese vector de estado, pues es una variable dependiente del tiempo. Entonces aquí debería haber colocado x punto de t. ¿Sí? A, si es una matriz de coeficientes constantes, es una matriz n por n, una matriz cuadrada. B, que es un vector columna, ¿sí?, de coeficientes constantes. Esto, que es un escalar, mu de t, que es la señal de excitación, la excitación de nuestro sistema, nuestra señal de entrada. Y la salida, en este caso, también aquí tenemos del lado izquierdo del lado izquierdo de la ecuación, para nuestro curso, un escalar, que es igual a nuestro vector fila. Y como es un vector fila, a diferencia de este vector b y a diferencia de nuestro vector de estado, entonces para indicar que es un vector fila, uno en general lo define como una vector columna, pero lo escribe con la transpuesta. Con esto convierte esa columna en una fila. Ese vector c transpuesto va multiplicado por nuestro vector de estado, que nuevamente, valga la aclaración, es dependiente del tiempo. Entonces esta sería nuestra representación matricial. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a mirar cómo se relaciona la función de transferencia, la que hemos venido trabajando, la que normalmente utilizamos para nuestra representación en bloques, cómo se relaciona con nuestro modelo en variables de estado. Es claro que tanto las variables de estado como las ecuaciones diferenciales como la función de transferencia son tres formas diferentes de representar un mismo sistema. Yo puedo escoger cualquiera de las tres, la que más me convenga en un determinado análisis. Pero como son representaciones del mismo sistema, debe existir formas para pasar de una determinada representación, en este caso de variables de estado, a función de transferencia, o en sentido contrario, de función de transferencia a variables de estado. Eso es lo que vamos a tratar de mirar en esta primera parte. Y también pues les había comentado que no existe una única representación del modelo del sistema en variables de estado. Realmente puedo tener múltiples representaciones dependiendo de las variables de estado que yo seleccione, pero todas correspondientes a un mismo sistema. Entonces, si dos o más representaciones corresponden al mismo sistema, lo primero que tienen en común es que la cantidad de variables de estado es la misma, ¿sí? Prácticamente es
Es lo único que podríamos decir que tienen en común. Lo otro es que corresponden al mismo sistema, y si corresponden al mismo sistema, entonces yo debería poder pasar de una determinada representación a otra. ¿Sí? Eso implica cambiar el vector de estado, cambiar la matriz de coeficientes, este vector columna y este vector de acá, este vector fila. ¿Sí? Cambiaría, porque pues estamos cambiando la representación del sistema. Pero la idea es saber cómo puedo pasar yo de este sistema a otro. Entonces comencemos primero con la función de transferencia. Recordamos nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia está compuesta básicamente por dos polinomios. Un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. ¿Sí? Cuando yo hago esa relación, pues en últimas lo que tengo es una variable de salida. ¿Sí? Como si recordamos nuestra representación en bloques, una variable de salida en el numerador y una variable de entrada en el denominador. Y además sabemos que esa representación en función de transferencia requiere que las condiciones iniciales sean cero. Entonces esta podría ser una forma simplificada canónica de indicar nuestra función de transferencia para un determinado sistema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra representación en variables de estado, esta que tenemos acá, y vamos a tratar de llevarla a la forma canónica de función de transferencia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues como las variables de estado están definidas en el dominio del tiempo, pues lo primero que tengo que hacer es aplicar Laplace, luego asignar condiciones iniciales iguales a 0 y luego hacer el álgebra para que pues la estructura tome la forma de una función de transferencia, es decir, una salida en el numerador sobre una entrada en el denominador. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo primero que yo hago es tomar esta ecuación, la ecuación del sistema, y que está en el dominio del tiempo, y aplicarle Laplace. Eso es lo primero que hacemos en esta parte. Aplicamos Laplace a esa ecuación. Entonces del lado izquierdo teníamos x punto en el dominio del tiempo, ¿sí? X punto en el dominio del tiempo. Aplico Laplace. Entonces, como es una derivada, aparece el operador de Laplace. Y la x, mi vector de x punto en el tiempo, pasa a convertirse a un vector x en el dominio de S. ¿Sí? Pero esto es un vector. Ya no es un escalar, es todo un vector. ¿Listo? Pero lo seguimos representando aquí con esta línea gruesita para indicar que es un arreglo vectorial. Del otro lado, pues aplico también la transformada de Laplace. Del otro lado, pues teníamos una matriz de coeficientes constantes. Recuerden, en nuestro curso todo esto es constante, entonces A es constantes. ¿Sí? Aplica la misma regla que para una constante multiplicando a una función en el dominio del tiempo. X de t sí está en el dominio del tiempo, entonces tengo que aplicar Laplace a x de t. Cuando hago eso, entonces la matriz A me queda tal cual. ¿Sí? Es una matriz de coeficientes constantes, pero el vector de estado x de t pasa a ser un vector x negrita grande en el dominio de Laplace. Lo mismo ocurriría con el término independiente. Yo tengo un vector de constantes b, pero que siguen siendo constantes, contra una función de entrada de excitación en el dominio del tiempo. Entonces lo mismo, este termina siendo en el dominio de Laplace una constante, vector pero constante, multiplicado por la señal de entrada, que en este caso en el dominio de Laplace la vamos a indicar por una U mayúscula en el dominio de S. Entonces ya a la primera ecuación le he aplicado la transformada de Laplace. ¿Listo? Y de hecho también he aplicado condiciones iniciales iguales a 0. Entonces listo, ya tengo la estructura. Ahora lo que tengo que hacer aquí es álgebra. Yo tengo que llevar esta estructura a la forma de acá, es decir, llevar esta estructura que tenemos aquí a una forma en donde tenga en el numerador la salida, en el denominador la entrada. Entonces bueno, hacemos álgebra. Aquí en este caso pues los términos comunes son este x de s, mi vector de estado. Entonces esto que está para acá lo paso para acá, queda con signo negativo. Tengo que tener mucho cuidado cuando voy a hacer operaciones de multiplicación, pero en este caso pues podemos pensar que a ambos lados estamos restando este término, entonces este arreglo de vectores y matrices pasa al otro lado, ¿sí? Aquí sí tengo que tener mucho cuidado con los lados, porque pues ya sabemos que
en el caso de matrices y vectores, A por B es diferente a B por A. Entonces lo que estoy haciendo acá es esta x de s que está del lado derecho de este término y está del lado derecho de este término, lo factorizo por el lado derecho. Entonces del lado derecho queda x de s. Del lado izquierdo queda s por ahí aparece un término nuevo, ya lo hablamos de él, menos a. A es una matriz cuadrada, ¿sí?, del mismo grado del vector de estado. Entonces aquí tenemos una matriz cuadrada, ¿sí?, aquí tenemos una matriz cuadrada y pues al factorizar esta s, pues en últimas me quedaría la s, que es un escalar, menos una matriz. Para arreglar esa operación dimensionalmente, necesito tomar esa s y aumentarle la dimensión para que tenga el mismo tamaño que esta matriz A. Al hacer eso, o para hacer eso, pues simplemente multiplico el operador por la identidad de la multiplicación en el caso de las matrices, que es la matriz identidad. Por eso aparece esta i que está acá. Entonces, S por i pues me da una matriz cuadrada del mismo tamaño que esta, pero con s en la diagonal. En lugar de tener unos, que era lo que tenía originalmente la matriz de identidad, al multiplicarlo por el operador s, aparece una matriz con s en la diagonal. Y esa matriz sí la puedo restar término a término con la matriz A. Entonces de este lado aparece este término, que es pues algo con lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Del otro lado, pues queda lo mismo, no hemos hecho ningún cambio, lo que estaba aquí sigue acá, sigue acá. Bueno, sigamos. Decíamos entonces que ese arreglo de s por i menos a, pues a es una matriz cuadrada, esto de s por i termina siendo una matriz cuadrada con s en la diagonal. Al hacer la operación de s por i menos a, pues obviamente obtengo una matriz cuadrada del mismo tamaño de las dos matrices, con coeficientes constantes y s en algunos de sus términos, pero es una matriz cuadrada. Para poder seguir operando, pues como tengo que despejar la s, entonces vamos a asumir por ahora que esa matriz cuadrada que tenemos en este lado, tiene inversa. Si tiene inversa, pues entonces yo puedo multiplicar este lado de la igualdad por esa inversa. Obviamente a este lado tendría que multiplicar también por esa inversa, pero al hacer eso, este término desaparece del lado izquierdo, ¿sí? Al multiplicar una matriz por su inversa, pues la matriz desaparece. Y aquí del lado izquierdo solamente me quedaría x de s. Del otro lado aparecería el inverso de esta matriz. Observe que estamos multiplicando por la izquierda, entonces debería aparecer aquí en la izquierda. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero obviamente no todas las matrices tienen inversa. Vamos a asumir que esta matriz sí tiene inversa, ¿sí? Y la multiplico, esa inversa, por el lado izquierdo, lo que estábamos diciendo. Al multiplicarlo por el lado izquierdo por acá, solamente me queda del lado izquierdo de la igualdad el vector x de s. Y del otro lado, del lado derecho, pues aparece el término s por i menos a la menos 1, la inversa de esta matriz, multiplicado por el lado izquierdo a b por u. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta estructura. Lo siguiente que vamos a hacer es definir. Entonces vamos a utilizar la ecuación de salida para definir la relación entre entrada y salida. Aquí es donde tenemos la salida, ¿no? Entonces vamos a utilizar la ecuación de salida para encontrar el término que iría en el numerador. Tomo esta ecuación es y igual a z transpuesta por x. Ya encontré una ecuación para x, entonces lo que hago es primero aplicar la plaza a esto, me quedaría y de s, c transpuesta por x de s, y luego reemplazar lo que vale x de s que acabamos de encontrar de esta ecuación, y seguimos haciendo álgebra. Entonces eso es lo que hacemos. Aplico la plaza, me queda y de s igual a c transpuesta por x de s, pero acabamos de decir que x de s es esto que está acá, entonces lo reemplazo y aparece s por i menos a la menos 1 por b por u de s. Ya lo que me queda aquí es hacer un poquito de álgebra. Pues ya tengo aquí la variable de salida en el dominio de Laplace. Lo único que tengo que hacer es tomar esta u de s que está multiplicando
y la paso aquí al denominador. Esto es un escalar, entonces no tiene ningún problema, lo puedo pasar para acá. Y obtengo la representación y de s sobre u de s en función de un conjunto de vectores y matrices, ¿sí? Es decir, esto, que es la definición de función de transferencia, resulta ser igual a C transpuesta por S por I menos A, eso a la menos 1, es decir, el inverso de esa matriz multiplicado por el vector B. Esto que está acá son todos elementos que están aquí dentro de la representación completa del sistema en variables de estado. Es decir, que si yo tengo una representación en variables de estado, puedo tomar esos vectores, esas matrices, esos vectores, ¿sí?, reemplazarlos acá, reemplazarlos en esta ecuación, hacer esas operaciones y obtener la función de transferencia. Un dato curioso y algo que tener en cuenta aquí es que la función de transferencia me da un escalar. Esto es un escalar. Sin embargo, esto que tengo aquí es un C transpuesto. Esto es una matriz cuadrada con S en la diagonal. Esto es una matriz cuadrada. Eso es un vector. Cada uno de estos elementos son o vectores o matrices, pero cuando yo hago esta operación de estos términos, al final el resultado es un escalar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es claro lo que hemos hecho? ¿Si es claro o no es claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ya aquí estamos utilizando un poquito ya de las definiciones y de cómo calcular esa inversa, pero pues ustedes recordarán sus cursos de álgebra lineal, recordarán lo que vimos al principio también de la parte matricial, de cómo calcular la inversa de una matriz. Aquí pues he colocado la forma típica de calcular la inversa de una matriz, que es calculando la adjunta de la matriz, dividiéndola sobre el determinante de la matriz. Lo que pasa es que la matriz es S por I menos A, entonces coloqué S por I menos A, S por I menos A. Es decir, para calcular la inversa, normalmente uno primero calcula la adjunta, y esa adjunta la divide sobre el determinante. El resto es lo mismo, C transpuesto B. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos acá, C transpuesto B. ¿Listo? Bueno, entonces, en conclusión, la función de transferencia de un sistema en representación variables de estado la puedo calcular con la representación del sistema, calculando la inversa de esta matriz S por I menos A, acuérdense, S por I menos A, y multiplicando por la izquierda por el vector Z expuesto, multiplicando por la derecha por el vector B, vector columna B. Tenemos un ejemplo, cómo funciona esto, y recordamos nuestro primer modelo de motor que vimos hace ya algún tiempo. Esta es la representación en variables de estado de ese motor. Si ustedes recuerdan, en ese modelo, en su momento habíamos definido este modelo, habíamos encontrado las ecuaciones diferenciales, habíamos dicho que pues cada una de esas variables tenía una cierta representación, habíamos escogido 3 variables. ¿Recuerdan qué variables eran? ¿Quiénes eran x1, x2 y x3? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Quién era x1? Exacto, de hecho aquí lo estoy diciendo, ¿no? Pues esto es la salida, aquí estoy diciendo que x1 es la salida, es decir, que y es teta, la posición. ¿Y quiénes eran x2 y x3? Sí, omega o teta punto, y x3 era la corriente de campo. Sí, esas eran las 3 variables que habíamos seleccionado, y pues de esa forma habíamos construido nuestro modelo en variables de estado, que es este que tenemos aquí. En este caso, nuevamente estamos seleccionando como variable de salida la posición, ¿sí?
Nos piden que para este modelo de ese motor en variables de estado encontremos la representación en función de transferencia. Recuerden que esto, ¿qué pasó? Esto ya lo habíamos hecho en su momento con los bloques, los diagramas de bloques, ¿se acuerdan? Que habíamos escrito las ecuaciones, quién era la entrada, quién era la salida, ajustado los bloques, y al final pues habíamos hecho álgebra de bloques para llegar a una única estructura con una única entrada, una única salida, y por tanto teníamos la representación en función de diferencia. Lo vamos a hacer nuevamente, pero en este caso utilizando esta ecuación que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién es A? ¿Quién es la matriz de coeficientes A? Es esto que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes observan, está escrita únicamente en términos de o parámetros del sistema, de la planta, del motor, ¿sí? Ahí tenemos solamente parámetros de la máquina. Por aquí tenemos el vector B, vector columna B, ¿sí? Que también pues depende de alguna forma de parámetros de la máquina, y la ecuación de salida, el vector Z expuesto, que pues en última solamente me ayuda a determinar quién es la variable de salida. Entonces vamos a tomar cada una de esas ecuaciones. Este término es fácil de calcular, pues traspuesto, pues es este, ya está. B, pues es este, ya está, no hay nada que hacer. Me voy a demorar un poquitico calculando esta matriz, S por I menos A inversa, o lo que es lo mismo, la adjunta de esa matriz sobre su determinante. Es decir, vamos a trabajar con esta parte. ¿De acuerdo? Bueno. No lo hice. No lo hice. Ok. Bueno, entonces les va a tocar a ustedes hacerlo. Les va a tocar a ustedes hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces recuerden cómo se calculan. Algunas calculadoras permiten hacer los cálculos simbólicos, algunas no. Pues en últimas tienen que calcular la adjunta, tienen que calcular el determinante de la matriz S por I menos A. Es decir, primero tienen que construir esta matriz S por 1, construir la diagonal y después hacer la resta. La resta le va a quedar algo como S menos una constante, ¿sí? Y ahí van armando cada uno de los términos de esta matriz, y a esa matriz le calculan la adjunta y le calculan la determinante y hacen la relación. Multiplican por ambos lados y al final deben encontrar la misma función de transferencia que teníamos nosotros en el diagrama de bloques. Entonces les pido que por favor terminen este ejercicio. ¿Listo? No lo tienen que entregar, pero por favor lo hacen porque en algún momento se los puedo solicitar. Bueno, entonces, listo, es cierto, la función de transferencia tiene condiciones iniciales iguales a 0, y pues cuando aplicamos la definición para poder calcular la relación que existe entre la función de transferencia y las variables de estado, pues tuvimos que considerar condiciones iniciales iguales a 0. Pero salta la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no las considero? ¿Qué pasa si hago el mismo procedimiento pero tengo en cuenta las condiciones iniciales? O sea, de alguna forma trato de encontrar una superfunción de transferencia que sí considere condiciones iniciales, ¿sí? ¿Qué pasa si hago lo mismo pero tengo en cuenta que existen condiciones iniciales? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones iniciales realmente existen, son diferentes a 0? Entonces, hacemos todo lo que hicimos, de nuevo, y comenzamos de la representación matricial del sistema. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos aquí x punto igual a por x más b por u. Aplico transformada de Laplace, pero al aplicarla, si ustedes observan, pues sí aparece s por x de s, pero aparece la condición inicial de ese vector de estado, ¿sí? El vector de estado calculado en t igual 0, lo que valga es cada una de esas variables en ese instante t igual 0. De otro lado, pues digamos que la ecuación queda más o menos igual, entonces queda a por x, que estaba en el dominio del tiempo, pasa a por x, x en el dominio de Laplace, más b por u, que u estaba en el dominio del tiempo, pasa al dominio de Laplace. ¿Listo? Acá abajo, entonces ahora tengo tres términos que dependen de x de s, ¿sí? Entonces hago lo mismo, este término que está acá lo paso para este lado, ¿sí?
lo tenemos acá, y este término de condiciones iniciales lo paso para el otro lado de la igualdad. Entonces aquí estos son constantes, ¿sí? Eso es una constante, esto es la función de entrada de excitación, aquí hago la misma factorización, ¿sí? Entonces aquí queda x de s, del lado izquierdo factorizo s nuevamente por la matriz de identidad, menos a, entonces eso queda factorizado del lado izquierdo, factor de x de s. Del lado derecho queda lo mismo, pero aparece este término adicional que no estaba antes, ¿sí? Este es un término nuevo derivado de que estoy considerando las condiciones iniciales. Entonces, nuevamente, lado izquierdo de la igualdad la multiplico por x a la menos 1, el inverso de esa matriz, asumo que existe, y de hecho, en general, como las variables son independientes, siempre vamos a tener la inversa de esa matriz, no hay problema, siempre la podemos encontrar. Entonces multiplico del lado izquierdo por esa inversa, y del lado derecho también por esa inversa, ¿sí? Por acá, desaparezco este término, queda solamente x de s, y al otro lado aparece entonces s por i menos a la menos 1, multiplicando este término y multiplicando este otro, que es lo que tenemos en esta parte de abajo. Y este es nuestro resultado cuando tratamos de hacer el mismo análisis, pero considerando las condiciones iniciales. Es decir, estamos diciendo que la variable, el vector de estado de salida, ¿sí?, pues está conformado por, ya no por uno, sino por dos términos, dos elementos. Uno, que es este que tenemos acá, ¿sí?, en donde está involucradas las condiciones iniciales, y otro que era el que teníamos originalmente, el que nos llevaba a la función de transferencia, ¿sí? Cuando las condiciones iniciales son ceros, pues obviamente esto desaparece, este término desaparece, y me queda solamente este término, y llegamos a la representación de función de transferencia. Pero cuando no, cuando las condiciones iniciales no son iguales a cero, entonces aparece un término adicional en la respuesta, este que está acá, ¿sí? En últimas, la respuesta está conformada por dos términos, este que está acá y este que está acá. Pero en ambos casos, para poder calcular la respuesta, ya sea de este término o de este otro término, necesito esta matriz que está acá. Yo necesito calcular siempre esta matriz, ¿sí? Si yo tengo esta matriz, simplemente la multiplico con mi vector de estado en t igual 0 y tengo esta parte de la respuesta. Y la multiplico, en este caso, por estos dos términos, por b y por u, ¿sí?, por el vector columna b y por u, y obtengo esta otra parte de la respuesta. ¿Sí es claro? Para calcular el vector de estado, yo necesito primero calcular esta matriz, ¿sí?, la inversa de s por i menos a. O sea que esta es la clave de todo el asunto. Esta es la matriz que yo debo calcular. Aquí volvemos a lo mismo, es decir, la respuesta del sistema se compone de una respuesta que depende de las condiciones iniciales más una respuesta estacionaria, ¿sí? Es decir, la de la función de transferencia es la respuesta estacionaria del sistema, y las condiciones iniciales me producen una respuesta transitoria, una respuesta que después de cierto tiempo ha de desaparecer, es forzada por las condiciones iniciales del sistema. ¿Listo? Habíamos dicho que para poder calcular esa respuesta, pues en últimas lo que necesitamos era calcular esta matriz, ¿sí? Esta matriz está en el dominio de la frecuencia. Si yo esa matriz la paso al dominio del tiempo, es decir, le aplico la inversa de Laplace, entonces obtengo lo que en variables de estado se conoce como la matriz de transición de estados. Nuevamente, la matriz de transición de estados es la que me permite calcular la respuesta del sistema cuando estoy trabajando en variables de estados. Como es tan importante, tiene su propia representación, una phi mayúscula. Estamos aquí aplicando inversa de Laplace, entonces esa phi está en el dominio del tiempo, ¿sí? Recordemos la ecuación original, estos son constantes. Entonces, cuando yo me devuelva al dominio del tiempo, pues solamente tengo que tener en cuenta la inversa de Laplace de este término. Es decir, la respuesta transitoria es phi de t por las condiciones iniciales, que es lo que tenemos acá. Si yo aplico transformada de Laplace inversa, pues aquí tengo las variables de estado en el dominio del tiempo, aquí aparece
mi matriz de transición de estados, ¿sí?, multiplicado por el vector de estado inicial. Y pues si aplico la transformada inversa de Laplace al otro lado, recuerden que eso es una sumatoria, una operación de suma, puedo hacerlo por separado. Entonces pues aquí estoy aplicando la definición, ¿sí?, la definición utilizando la convolución real, también habíamos visto esa propiedad, para reescribir la ecuación. En últimas es calcular la transformada inversa de Laplace de S por I menos A a la menos 1 multiplicado por este vector columna y por la señal de entrada, la señal de excitación, que utilizando la convolución y la definición de transformada inversa de Laplace lo puedo escribir como una integral entre 0 y t de esa matriz phi desplazada un cierto tau. Esto que tenemos acá, esta escritura completa, es lo que se conoce como la ecuación de transición de estados. La sola matriz phi es la matriz de transición de estados, es la que me define la respuesta del sistema. La ecuación completa, la respuesta del sistema, la que me dice cuánto vale x1, x2, x3, x4 hasta xn, esa ecuación completa para todas las variables de estado se conoce como ecuación de transición de estados. En conclusión, para calcular la respuesta del sistema, tengo que calcular la matriz de transición de estados. Con esa matriz de transición de estados, yo la multiplico por mi vector de condiciones iniciales y tengo la respuesta transitoria del sistema. Y para calcular la respuesta estacionaria, entonces calculo esta integral que está acá. O, lo que es lo mismo, lo hago desde el dominio de Laplace. Ya vamos a hacer un ejemplo para mirar cómo funcionaría eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí ha sido claro? Solo estoy dando los tópicos más importantes de la representación en variables de estado. No nos vamos a meter mucho más allá, simplemente para poder resolver el sistema, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo creo que sí lo hice completo. Sí, ese ejemplo sí está completo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo nos dan nuevamente un sistema parecido al que tenían antes de motor DC. En este caso era un sistema grado 3. Aquí tenemos uno más pequeño. Este es un grado 2. Dos variables de estado. Tenemos nuestra matriz de coeficientes A, nuestro vector B, vector C traspuesto, ¿sí? Aquí estamos tomando la primera variable x1 como variable de salida y pues tenemos nuestra señal de entrada. Es un sistema en representación variables de estado. Primero nos piden encontrar x1 de S sobre U de S. En última, si ustedes observan, como x1 es la variable de salida, pues me están pidiendo la función de transferencia, y ahí me lo especifica. La relación de estas dos variables en el dominio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0 es la función de transferencia del sistema para x1 con respecto a la entrada U. Ese es el primer punto. Segundo punto, bueno, listo, esto era condiciones iniciales iguales a 0, función de transferencia, pero si las condiciones iniciales son diferentes a 0 y están dadas por un determinado vector, en este caso ni siquiera me dicen cuánto es, sino que es el vector x en el instante 0, es decir, me están diciendo que esta variable vale algo en t igual 0 y esta variable vale algo en t igual 0. Si ese es el vector con esos valores, determine la matriz y la ecuación de transición de estados para cualquier instante t mayor o igual a 0, cuando se tiene una entrada de un paso unitario. Es decir, en últimas, me están diciendo que resuelva el sistema. ¿Cuánto vale x1 de t? ¿Cuánto vale x2 de t? Considerando las condiciones iniciales. ¿Sí? Digamos que es el caso más general, lo que normalmente uno hace para resolver un sistema. Entonces miremos cómo se hace, cómo es el procedimiento, lo que ustedes harían con el motor DC y lo que haríamos para la respuesta completa. Entonces, bueno, primera parte, vamos para la función de transferencia. Entonces, para la función de transferencia, ¿recuerdan cómo era la ecuación? La función de transferencia, pues, bueno, escribamos esta que es más cortica. La función de transferencia es C traspuesta por S por I menos A a la menos 1 por B. Entonces voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? O esta, que es realmente la misma. Entonces, listo. Aquí la tengo, ¿sí? Salida sobre entrada debe ser igual, ¿sí? ¿A quién? C traspuesto multiplicado por
S por I menos A a la menos 1 multiplicado por el vector columna B. Ahí está, 1, 0, 0, 1. Lo único que me falta es multiplicar el inverso de esta matriz SI menos A. ¿Sí? Es lo mismo que hemos dicho acá. Condiciones iniciales iguales a 0, C transpuesta, por el otro lado B, y en la mitad tengo la inversa de S por I menos A. Entonces hasta ahí no hay ningún misterio. ¿Listo? Bueno, entonces armo esta matriz. Dice que es S por I y es la identidad. La identidad es una matriz con unos en la diagonal. Cuando le multiplico el escalar obtengo S en la diagonal. Entonces esta primera parte es S0, 0S. Esa es la matriz S por I. Menos A. ¿Quién es A? Pues A es esta matriz que está acá. 0, 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? 0, 1, menos 2, menos 3, ¿sí? 0, 1, menos 2, menos 3, pero acá tengo la resta, entonces es como si tuviera un menos 1 multiplicando la A. Realmente en general es más fácil sumar que restar, entonces yo simplemente este signo lo metí dentro de la matriz. Aquí pues 0 más o menos 0 pues sigue siendo 0, este pasa a ser negativo y los dos negativos pasan a ser positivos y aquí tengo el signo más. Entonces hago la operación término a término, como lo habíamos dicho al principio del curso, cuando estábamos repasando nuestras operaciones con matrices. Entonces tenemos S más 0, S, 0 menos 1, 0 más 2 y S más 3. Entonces aquí lo que les decía, aparece una matriz en donde aparecen algunos términos en función de S, S más 3, y los otros, la diagonal, los otros son solamente constantes que dependen de la matriz de coeficientes A. Entonces ya tengo S menos I, S por I menos A, es esta matriz. Ahora a esa matriz hay que calcularle la inversa, que como decíamos siempre existe. Yo les recomiendo que practiquen. Entonces aquí por practicar, no lo hice con un software, no lo hice con MATLAB ni Python, sino lo hice a mano. Simplemente calculé la adjunta de la matriz y calculé el determinante de la matriz. Entonces la adjunta es la transpuesta de los cofactores, entonces calculé los cofactores para cada una de las posiciones. Recuerden, la matriz es esta. Para el cálculo de los cofactores tenemos unos signos asignados. Este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Tengo que tener en cuenta esos signos. Y si voy a calcular cada posición, por ejemplo esta posición, entonces tengo que anular esa fila, esa columna y mirar cuál es la matriz o submatriz de cofactores, que como en este caso solamente tengo dos filas, dos columnas, esa matriz de cofactores simplemente es un término. Entonces cuando voy a calcular este con signo positivo, anulo esta fila, anulo esta columna y me queda S más 3. Cuando voy a calcular el de esta posición, anulo esta fila, anulo esta columna y me queda el 2. Pero como esto tenía signo negativo, la posición era negativa, queda menos 2. Recuerden, más, menos, más, menos. Entonces esta nuevamente tiene posición positiva, elimino esta fila, elimino esta columna y queda el menos 1. ¿Qué pasó? Más, menos, no, esta es menos, perdón. Más, menos, como esta era más, menos acá. Menos, más. Estoy equivocado. Entonces esta posición es negativa. Entonces al anular esta fila, perdón, esta columna y esta fila, aparece el 1 con posición negativa, quedaría 1. Y esta, que es nuevamente posición positiva, entonces al anular esta fila y esta columna, me queda solamente la S. Y ya tengo los cofactores, pero la definición de adjunta me dice que es la transpuesta de los cofactores. Entonces, como tengo la matriz de cofactores, simplemente cojo las filas y las convierto en columnas. Filas por columnas, fila por columna, y ya obtengo la adjunta. Ya tengo aquí la adjunta. Observen que pues solamente es de cuidado, pero en un solo renglón ya tengo el término del numerador para calcular la inversa. Listo. Ya con esta pues calculo ese denominador, ¿sí? Esta parte del denominador, el determinante, y pues para el cálculo del determinante también ya lo habíamos recordado al principio del curso, cómo se podía calcular el determinante. Puedo hacer algo parecido, simplemente tomo la misma matriz SA y empiezo a multiplicar el término por sus cofactores con los mismos signos, más, menos, menos, más. ¿Sí? Entonces este por los cofactores de acá sería este por este, no hay más, S por S más 3, y el siguiente, que sería con signo negativo, sería 1 por 2. 1 por 2. Entonces ya solamente tengo esta primera ecuación.
hago el álgebra, ¿sí? Aquí aparece S cuadrado, factorizo y obtengo S más 1 por S más 2. Esto es el determinante. Y reemplazo aquí en la ecuación. Esta, que es la adjunta, iría en el numerador, y en el denominador iría este que es el determinante. Bueno, aquí la escribí, ya la inversa, pues entonces hice la operación, cogí la adjunta, que era esto, y la multipliqué por 1 sobre S más 1, S más 2. Entonces cada uno de estos términos los multipliqué por 1 sobre S más 1, S más 2, que es lo que aparece aquí. Por eso en los denominadores aparece S más 1 sobre S más 2. ¿Listo? Entonces, perdón, no es esta, sino esta. Esta es la adjunta. Entonces, este término dividido S más 1, S más 2, este término dividido S más 1 más S más 2, este término dividido S más 1, S más 2, y este término dividido S más 1, S más 2, que es lo que tenemos acá. Y obtengo la inversa. Ahora, esa inversa hay que multiplicarla por la izquierda con este vector fila, y por la derecha con este vector columna, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos 1, 0 acá, 1, 0, ¿sí? Y acá 0, 1. Entonces hagámoslo por pasos. Si yo tengo aquí un vector fila 1, 0, 1, 0, entonces recuerden, yo multiplico filas por columnas. Entonces esta fila la multiplicaría por esta columna, esta fila la multiplicaría por esta columna, y estamos multiplicando 1, 0, o sea que la segunda multiplicación va a desaparecer porque es 0, ¿sí? Entonces sería 1 por este término de acá, 0 por este término de acá, desaparece el término de abajo, y luego por la segunda columna, 1 por este término de acá, 0 por este término de acá. Entonces estoy eliminando esta segunda fila, solamente me quedan los términos de arriba, ¿sí? Al hacer ese primero 1, 0 por esta matriz, solamente me queda este término y este término. ¿Listo? Y después lo multiplico por el vector columna que tengo por acá, que es 0, 1. Entonces, a multiplicarlo aquí, 0, 1 nuevamente sería esta fila por esa columna. Este por 0, pues me da 0, y este por 1, pues me da este término de acá. En últimas, pues estoy seleccionando solamente este término, que es el que estoy colocando acá, y esa es la función de transferencia de x1 con respecto a la entrada 1. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí quedó claro lo que hicimos? Bueno, la división no es una división realmente de matrices, ¿no? ¿Sí? Esto es una matriz, pero el determinante siempre es un escalar. ¿Sí? Entonces realmente lo que estoy haciendo es multiplicando esta matriz por el inverso del determinante. ¿Sí? El determinante siempre es un escalar. Cuando yo lo tengo aquí en el denominador, pues así es, estoy multiplicando, estoy dividiendo cada uno de los términos de esta adjunta, que es una matriz, por este escalar. No estoy haciendo divisiones de matrices, no podría. Pero este determinante es un escalar, siempre es un escalar. Entonces lo que yo hago es calcular el determinante, y cuando yo encuentro el determinante, entonces divido cada uno de los términos de esta matriz por ese determinante, que fue lo que hicimos. ¿Sí? Calculé el determinante. Si ustedes observan, este determinante es un escalar. ¿Sí? Esto es un escalar escrito en forma de un polinomio en S, pero es un escalar. Y cogí la adjunta, que es una matriz, y cada uno de esos términos lo dividí entre ese escalar. Entonces este término lo dividí entre ese escalar, por eso me da S más 3 sobre ese escalar. ¿Sí? Este sobre ese escalar, este sobre ese escalar y este sobre ese escalar. Cada uno de los términos. Recuerden que cuando yo multiplico una matriz por un escalar, pues cada uno de los términos se multiplica por ese escalar. Aquí estoy haciendo exactamente eso, solo que estoy multiplicando
cada uno de los términos por 1 sobre el determinante, que también es un escalar. ¿Sí? ¿Sí o todavía no? ¿Sí quedó claro o todavía no? ¿Se desconectó? ¿Un poco? Todavía no. ¿Cuál es la duda? ¿Qué no queda como muy claro? ¿Tiene como problemas de conexión? ¿Qué es lo que no queda como muy claro? Me parece que tiene como problemas de conexión. Pero recuerden lo que estamos diciendo. En últimas, lo que yo tengo que calcular es la inversa de esta matriz. Y lo estoy calculando como la división de la adjunta sobre el determinante. El determinante es un escalar, siempre es un escalar. La adjunta no, esa es una matriz, es la matriz adjunta de esta de acá. ¿Sí? Pero esto es equivalente a decir que yo tengo la adjunta y la multiplico por 1 sobre el determinante. Si el determinante es un escalar, 1 sobre el determinante, pues también es un escalar. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. De hecho, lo mismo que ustedes tienen que hacer con el motor de C controlado en el campo. ¿Sí? Solo que pues con las ecuaciones del motor, del modelo del motor en variables de estado. Pero es básicamente lo mismo, es aplicar el mismo principio. Vengo para acá, miro a ver quién es esta matriz. Cuando calculo esta matriz, entonces bueno, hay que calcular la inversa. Para calcular la inversa, primero calculo la adjunta y por otro lado calculo el determinante, y luego cada uno de los términos de la adjunta lo divido por el determinante y obtengo la representación de la matriz inversa de S por I menos A. Y ya con eso es seleccionar los términos. Observen que si yo les hubiera dicho desde el principio que no era 1 por 0, es decir, mi variable de salida no es x1, sino que la variable de salida podría ser esta otra, x2. ¿Sí? Entonces este vector fila cambiaría, ya no sería 1, 0, sino sería 0, 1. Al cambiar eso, de 1, 0 a 0, 1, cambia cuando yo multiplico aquí. Aquí multiplicamos 1 por 0. Y al hacer eso, como era fila por columna, estábamos despreciando la fila de abajo. Tomábamos solamente la fila de arriba. Pero si yo invierto, ahora tengo 0, 1. Entonces 0 por este, 1 por este. 0 por este, 1 por este. Estaríamos eliminando la primera fila y solamente me quedaría el término de abajo. El resto sí es el mismo. Entonces habría que multiplicar por 0 por 1. Y pues el 0 por 1 sería este término por 0, este término por 1, la función o la nueva función de transferencia de x2 con respecto a u sería s sobre s más 1, s más 2. No tendría que hacer todo el cálculo porque ya la información está aquí. Ya depende de qué términos de esta matriz selecciono para identificar la función de transferencia, dependiendo de quién es la variable de salida. ¿Sí? No tengo que repetirlo todo otra vez, ¿no? Ya con lo que acabo de hacer, ya con obtener esta matriz, ya puedo tener las dos funciones de transferencia para las dos variables de salida. ¿De acuerdo? Bueno, sí. 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 Sí, tengo que multiplicar por la izquierda por el vector C transpuesto y por la derecha con el vector
B. No importa el orden. No, yo aquí coloqué este y lo multipliqué por eso. Lo importante es que sea por el lado correcto, ¿no? Aquí multipliqué primero este por este y el resultado de lo que me dio esto lo multipliqué por este. Pero ustedes lo hubieran podido hacer por este, primero pues esta matriz por este término, ¿sí? Y lo que les dé esto, pues multiplicarlo por este, ¿sí? Pues yo comencé por aquí porque pues normalmente nosotros en Occidente siempre vamos de izquierda hacia derecha, ¿no? Pero pues no hay problema. Si ustedes quieren, esto es una multiplicación, hacen este producto primero y lo que les dé al final lo multiplican por este, siempre y cuando este término siempre esté a la izquierda, este término siempre esté a la derecha, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? De todo caso es bueno que hagan ese ejercicio del motor controlado en el campo porque, bueno, ya saben la respuesta, ya saben a qué deben llegar, pero es bueno para que practiquen. Esto solamente se aprende practicando. Si hay errores, si hay problemas, hay cosas que no les queda claro y no pueden resolver el problema, pues pueden venir y preguntar. Así, planteado en clase, o ya sea en el tablero o en una pantalla, pues en general resulta todo muy bien, muy fácil y no hay ningún problema. Los problemas son cuando uno empieza a hacer los ejercicios. Entonces, practiquen, hagan el ejercicio y si hay dudas, pues entonces me preguntan la próxima sesión. Esa sería la primera parte, el primer punto. Básicamente lo que les pido que hagan con el motor. Pero hay una segunda parte. En la segunda parte me dicen, bueno, listo, muy bien, pero ahora considere las condiciones iniciales y vamos a decir que esas condiciones iniciales, ¿sí?, que me van a producir una respuesta transitoria, están contenidas en este vector x de 0. ¿Sí? Y me piden que encuentre entonces quién es x1 de t para todo instante de t mayor o igual que 0 y quién es x2 de t para todo instante de t mayor o igual que 0. Esto es obvio que lo estamos haciendo así porque estamos utilizando Laplace y pues ya sabemos que nuestra transformada de Laplace unilateral está definida solamente para t igual a 0 o mayor que 0. Y nos dicen que además, para encontrar esa respuesta, considere que la excitación de mi sistema, mu de t, es un paso unitario. ¿Sí? O sea que vamos a encontrar en últimas la respuesta al paso de este sistema, utilizando el modelo en variables de estado. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se hace. Entonces ya estaba la primera parte, miramos para la segunda parte. Como habíamos dicho, lo fundamental es la matriz de transición de estados. ¿Sí? Esa matriz de transición de estados, esa matriz phi, para poder encontrar la respuesta transitoria del sistema. ¿Sí? Esa respuesta depende de esa matriz de transición de estados. Entonces, lo primero que voy a calcular es esa matriz de transición de estados. Ya tengo esto de acá, lo acabo de hacer en la primera parte del ejercicio. ¿Sí? La inversa de ese por i menos a ya la calculé. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la inversa de Laplace de esa matriz y luego multiplicarla por el vector de condiciones iniciales, que es un vector columna de constantes. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Listo, entonces aquí lo tengo escrito. La matriz de transición de estados está definida como la inversa de Laplace de esta matriz. Esta matriz es esta que tenemos acá, ya la calculamos en la primera parte del ejercicio, es la misma, no ha cambiado. Ahora hay condiciones iniciales, pero A no ha cambiado. Si A no ha cambiado, la matriz S por I menos A inversa, pues sigue siendo la misma. Entonces tenemos la misma. Calculemos la inversa de Laplace de una matriz. ¿Cómo se calcula? Término a término. Ustedes ya saben cómo calcular inversas de Laplace. Aquí tenemos una pequeña función, ¿sí? Un numerador, un denominador. Hay que calcular la inversa de Laplace de este término, hay que calcular la inversa de Laplace de este otro, hay que calcular la inversa de Laplace de este, hay que calcular la inversa de Laplace de este. Hay que calcular 4 inversas de Laplace, ¿sí? Cada una va a quedar en su posición. Cuando calculen la inversa de Laplace de este, pues si ustedes observan, pues ahí van a ver un par de términos, aquí también, ¿sí? Voy a tener términos en cada una de esas posiciones. Va a seguir siendo una matriz, ¿sí? Entonces eso es lo que hago. Pues practiquen en su casa, pero pues ya aquí lo hicimos, no escribí todo porque pues no estamos en esa parte del curso, ya se supone que lo sabemos hacer. Entonces hice la transformada inversa de Laplace y obtuve que para cada uno de esos términos es esto que está aquí. Sería bueno que ustedes lo verificaran para que no ya de pronto haya cometido algún error, pero si efectivamente les da diferente, pues me cuentan, pero pues creo que no cometí errores. Entonces simplemente calculo las transformadas inversas de Laplace y aquí están los términos, el par de términos de los que les he hablado. Es relativamente fácil ver que efectivamente son así. Yo aquí tengo
los términos, si se dan cuenta, son constantes y son, pues, en últimas todas son positivas, todas son los mismos números, 1 y menos 1, como están en el denominador y son positivas, pues todas se van a comportar como exponenciales decrecientes con esos coeficientes, el 1 y el 2, o más bien el menos 1 y el menos 2. Los otros términos, los coeficientes que van a multiplicar los coeficientes, pues va a depender, los términos exponenciales, perdón, va a depender de lo que haya en el numerador en cada caso. Entonces, esos son expansiones en fracciones parciales y conversiones al dominio del tiempo bastante fáciles. Y ya están acá. ¿Listo? Observen que esta matriz en general va a tener la misma estructura. En general van a ser así. Y en general voy a tener términos decrecientes con respecto al tiempo. En general. Esta matriz de transición de estados, entonces la multiplico por x de 0. No sé cuánto vale x de 0, qué sé yo, esto va a valer 2, 3, no sé, los valores que tengan estos vectores de estado en t igual a 0, son constantes, pero esos valores los voy a multiplicar por esta matriz, y ya voy a obtener esta parte de la respuesta, ¿sí? Por lo menos la transitoria. Me falta el resto, ¿sí? Para el resto, pues utilizo también la definición con la convolución que hemos visto hace un rato, la convolución. Entonces, que era la integral entre 0 y t, la respuesta estacionaria, la integral entre 0 y t, de la matriz de transición de estados, pero desplazada a un t. ¿Sí? Ya tengo la matriz, listo. Entonces ahora voy a utilizar la definición de convolución para calcularla más fácilmente. Entonces, simplemente es la matriz en t menos tau, multiplicado por b mu de tau por de tau. Y en teoría, hago la integral con respecto a tau. Entonces, vengo por acá, entonces escribo la matriz de transición de estado, pero en el dominio de t desplazada a un tau, ¿sí? Multiplicado, lo vemos otra vez, multiplicado por el vector de columna b y la señal de entrada, pero definida no en t, sino en tau, por de tau, ¿no? Entonces tengo el vector b multiplicado por la función de entrada, pero el ejercicio nos dice en este caso que mu de t es igual a 1, un paso unitario, entonces es 1, es constante, entonces pues acá aparecería 1 y pues como es 1, pues ni siquiera lo escribí con respecto a de tau. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Esto que está acá es esto que está acá, solo que aquí está definida en el tiempo. Yo tengo que definirla en el tiempo menos tau. En últimas, escoger donde haya t y cambiarlo por t menos tau. ¿Sí? Y ya no tengo que hacer ningún cálculo, porque ya tengo la matriz de transición de estados. Solamente tengo que escribirla acá en función no de t, sino de t menos tau. ¿Sí? Y esa matriz multiplicarla por esto. Como es esta matriz, que es una matriz 2 por 2, hacemos lo mismo. Filas por columnas, filas por columnas. Aquí solamente hay una columna. Entonces esta fila por esta columna, eso me da el término de arriba, y esta fila por esta columna me daría el término de abajo. Esta fila por esta columna, pues al multiplicarla me da 0 y 1. Estoy eliminando uno de los términos. Este por este me da 0, ese desaparece. Este por este me da este término. ¿Sí? Entonces este término es el término de arriba, ahí está e a la menos t, e a la menos t menos e a la menos 2t, pero cambio el t por t menos tau. Listo, no he hecho ningún cálculo, de aquí lo saqué, fila por columna, este por este me da 0, este por este me da 1. Listo, entonces escribo el primer término, el de la primera fila, tras, que es solamente este porque el otro era 0, pero cambio t por tau. Lo mismo hago en la fila de abajo. Este término por este me da 0, desaparece. Este término por este de acá, fila por columna, por este de acá me da este término. Listo, entonces el correspondiente a la fila de abajo, de acá abajo, es este. ¿Sí? Lo escribo, pero en lugar de escribir t, escribo t menos tau. ¿Sí? Menos 2t menos 2t menos tau. T en esta integral, bueno, ya hice la multiplicación acá, entonces ya solamente me queda una matriz, la integral de esta matriz con respecto a tau. Eso quiere decir que t, estos términos de t con respecto a tau son constantes, esos no hay que integrarlos, tengo que integrar lo que varíe con respecto a tau.
¿sí? Para hacer la integral de una matriz hago las integrales individuales. Aquí tengo una fila, aquí tengo un término arriba, aquí tengo otro término abajo, es una columna de dos posiciones, pues hago la integral de este término, hago la integral de este término, teniendo en cuenta que t es constante, la que varía es tau, ojo con eso. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no he hecho ningún cálculo todavía, solo escribí la ecuación. Nada raro, tengo que tener en cuenta es quién desaparece y que tengo que cambiar t por t menos tau, eso es todo. Ni siquiera esta matriz porque eso ya lo había hecho en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Listo, entonces aquí tengo un término que pues tiene aquí en el exponente t menos tau. Pues para poderlo integrar, pues lo ideal sería pues separar los términos acá. Tengo una exponencial elevado a esto de acá. ¿Cómo separo eso? Pues cómo se operan los exponentes en una función de potencias. Pues en últimas, cuando yo tengo términos multiplicándose con exponentes diferentes, con la misma base, pues sumo potencias. Entonces lo único que tengo que hacer es, para separarlos, pues separar los términos y separar las potencias, ¿sí? O dicho de otra forma, cuando yo multiplico dos números con la misma base, pues lo que hago es sumar potencias. Entonces si yo sumo estas dos potencias, pues me va a dar este resultado de acá, pues con el signo factorizado. Pero en últimas voy a tener e a la menos t por e a la tau. E a la menos t por e a la tau. Los separé, ¿sí? Lo mismo hice con el otro, menos e a la menos 2t menos tau. Entonces cuando lo separo, pues me queda e a la menos 2t por e a la menos 2 tau. Bueno, mentiras, e a la 2 tau, porque este menos con este menos desaparece. Entonces aquí está, e a la menos 2t por e a la 2 tau. Abajo hago lo mismo, ¿sí? Separo los exponentes. Por un lado queda e a la menos t por e a la tau. E a la menos t por e a la tau, ¿sí? Solo lo separo. Y acá 2 por e a la menos 2t, ¿sí? Por e a la, este menos con este menos desaparecen, queda 2 tau. 2 tau. ¿Listo? Separé. Como lo separé, este término que está, todo esto que está aquí multiplicando a e a la tau, ¿sí? E a la menos t, en este caso t es constante, yo estoy integrando con respecto a tau. O sea que todo esto que está aquí con la t es realmente una constante, ¿sí? Si quieren, reemplácenla por a y ya, esto es a por e a la tau, menos esto que está aquí, lo mismo, e a la menos 2t, t no es la variable, es tau, entonces todo esto que está aquí es constante, dígale b, entonces tengo menos b por e a la 2 tau, y lo mismo lo hacemos acá abajo, es decir, las únicas variantes aquí, funciones de tau, que las únicas que voy a integrar es e a la tau, e a la 2 tau, e a la tau, y por acá e a la 2 tau, que es increíblemente fácil de integrar, ¿sí? La integral de e a la tau con respecto a tau, pues e a la tau. La integral de e a la 2 tau con respecto a tau, bueno, aquí como hay un 2 que se debe cancelar, ¿sí? Entonces multiplico por 1 sobre 2, listo, ¿sí? El inverso del exponente. Y ya, las integrales que tengo acá abajo son las mismas, integral de e a la tau con respecto a tau, es e a la tau, integral de e a la 2 tau con respecto a tau, es un medio de e a la 2 tau, ¿sí? El inverso del exponente. Eso es cálculo de, no me acuerdo si cálculo 1 o cálculo 2, pero cálculo 2 creo. Pero es muy sencillo, no estoy haciendo nada del otro mundo. Todo lo demás es constante. Observen que esto que aparece aquí sigue siendo constante, no lo integro porque es una constante. Esto que está acá sigue apareciendo acá, es una constante. Esto que aparece acá es una constante. Esto que aparece por acá es una constante, sigue igual. Solamente integro la función que varía, que es la función dependiente de tau. ¿Listo? Y esa función, ese resultado de esa integral, tiene que estar evaluado entre 0 y t. Entonces evalúo cada uno entre 0 y t, 0 y t, 0 y t, 0 y t. ¿Cómo se calculan las integrales evaluadas? Límite superior menos límite inferior, ¿sí? Entonces, e a la menos t, abro corchete y evalúo en el límite superior menos el límite inferior.
cierro corchete, menos e a la menos 2t, abro corchete, cojo esa función, la evalúo en t igual a t menos t igual 0 y escribo la ecuación, evalúo la ecuación tanto arriba como abajo. Al hacer eso, obviamente pues desaparecen esos taos y todo queda en el dominio de t, y pues ya haciendo el álgebra encuentro una única ecuación en el dominio de t, una acá arriba, otra acá abajo, ¿sí? Una correspondiente a este término, una correspondiente a este término. Esta es la respuesta de x1, bueno, la respuesta estacionaria, ¿no? Esta es la respuesta de x2, es decir, x1 es igual a esto en el dominio del tiempo, x sub 2 es igual a esto en el dominio del tiempo. Claro, respuestas estacionarias, porque las transitorias están acá. Habría que calcularlas, pero pues era también hacer una operación fácil. Ya habíamos calculado esto acá, entonces ya lo teníamos acá, entonces pues realmente no hay ningún misterio. Como no me dicen quién es explícitamente x en 0, pues simplemente lo dejo indicado aquí, esa matriz multiplicada por x sub 0, más lo que acabo de encontrar acá al hacer la integral, que es esto que está aquí. Es decir, esto es la respuesta completa del sistema, transitoria, estacionaria, para todo instante del tiempo. Para x1, todo el vector x1, esta que está acá, x2, esta que está acá. ¿Sí es claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Como les digo, esto es hacer ejercicios, ¿no? Esto es practicar, no es difícil. Observen que sí tuve que hacer unas transformadas inversas, no muy complejas, pero pues sí tuve que hacer algunas transformadas inversas de Laplace. Sí tuve que hacer alguna expansión en fracciones parciales, pero pues no era muy compleja, ¿sí? Pero pues ya lo sabemos hacer. Y lo nuevo, lo extraño, es que tuve que resolver un par de integrales definidas, pero que también afortunadamente en este caso no eran muy complejas. La ventaja es que no tuve que resolver una ecuación diferencial de grado 2 en este caso, sino que tuve que resolver un par de integrales, o sea, esta integral y esta integral, que no eran nada del otro mundo, ¿sí? La integral de a la tau, pues e a la tau, y la integral de e a la 2 tau con respecto de tau es 1 medio sobre e a la 2 tau, y listo. Ya lo otro es tener mucho cuidado en lo que estoy escribiendo. Y de esa forma obtuve la respuesta completa del sistema de las dos variables de x1 y de x2, considerando condiciones iniciales. Si me dice que las condiciones iniciales son 0, pues este término completo desaparece y esta es la respuesta completa del sistema. En el tiempo, en el primer punto, solamente me estaban pidiendo la representación en función de transferencia. Si me pidieran x1 en el tiempo, igual tengo que hacer una inversa de Laplace de esto, ¿sí? Y al final habría llegado a esto, pero eso solamente era la mitad del problema. Me faltaba x2 y me faltaba las condiciones iniciales, que no las podría calcular de la función de transferencia. Bueno, falta un pequeño pedazo. Bueno, aquí hay otro, una especie de atajo, si lo quieren, otra forma de hacerlo. En lugar de hacer la integral en el segundo término para la respuesta estacionaria, puedo partir de la misma definición. Simplemente antes de calcular la inversa, pues en lugar de calcularla, pues partiríamos de esta respuesta, ¿no? En lugar de calcular la integral a partir de la definición, pues puedo calcularla a partir de este término, ¿sí? Entonces eso es lo que está aquí en la segunda parte, pues es opcional, pues realmente es básicamente lo mismo, pero si tengo ese término y ya he calculado esto de acá, antes de hacer la transformada inversa y sabiendo que quién es la señal de entrada, que es paso unitario en el dominio de Laplace es 1 sobre s, esto es un escalar, lo puedo multiplicar por este vector y eventualmente pues multiplicarlo por esta matriz, y eso me reduce la cantidad de términos, ¿no? Antes de hacer la transformada inversa de Laplace.
Es decir, si yo tengo esta matriz 2 por 2, ya sé que la debo multiplicar por este vector b, que es 0, 1 en este caso, y que en general tiene una estructura similar. Entonces, pues al multiplicar este 2 por 2 por este 2 por 1, pues ya me pasa este término que está acá a un término 2 por 1. Entonces me estoy ahorrando, digamos, dos términos en el cálculo de la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Entonces sería fila por columna, fila por columna. Este por este da 0, este por este da 1. Me queda arriba este término, ¿sí? Este por este da 0, este por este da 1. Entonces abajo me queda este término. Listo. Y si además esta fila, que es la que me está quedando, esta columna, que es la que me está quedando, la multiplico por 1 sobre s, entonces este término por 1 sobre s da este que está acá, y este término por 1 sobre s me da este que está acá. Entonces, en lugar de calcular la inversa de Laplace de 4 términos, pues termino calculando solo las de 2. Estos no me están aportando nada. Y ahí sí, en este caso, ahí sí calculo la inversa de Laplace. Entonces, se la calculo solamente a 2 términos, ¿sí? Pero ya estamos embebiendo ahí el vector b y la excitación, la función de entrada. Entonces calculo la inversa de Laplace, que es calcular la inversa de Laplace del de arriba, calcular la inversa de Laplace del de abajo. Es un poquito más compleja la estructura, aumenta el grado, entonces aumenta un término más, pero pues no es la mayor cosa. Y obtenemos las mismas respuestas, ¿sí? Esto es para la estacionaria, ¿no? Solamente para esta parte de acá. Es más o menos lo mismo. De pronto me evito la integral, no sé, ustedes mirarán cuál de las dos les gusta más. Pero pues estamos partiendo realmente de la misma ecuación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, esto es como la mitad del material. Voy a dejarlo ahí para no confundirlos más, para que tengan tiempo de procesar esta información. Nos queda pendientes 2 cositas claves. No vamos a ver toda la teoría de variables de estado, solo algunos elementos claves. Esta es la primera, es decir, cómo pasar de una representación en variables de estado a función de transferencia. Primera cosa clave. Segunda cosa clave, cómo resolver el sistema cuando está expresado en términos de función de variables de estado, perdón. Entonces, si yo lo tengo en variables de estado, ¿cómo lo resuelvo? Que es lo que acabamos de ver. Faltan otro par de detalles importantes en lo que tiene que ver a variables de estado. El primero ya lo hemos hablado de alguna forma, ya lo hemos presentado, lo vamos a hacer de forma digamos propia, completa, en la próxima clase, que es las variables de estado tipo fase. Ya habíamos dicho algunas cosas sobre esto, que nos daban estructuras de la matriz de A de esta forma. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y las transformaciones de similitud, cómo pasar de un modelo en variables de estado a otro modelo en variables de estado. Por ejemplo, pasar de una representación en variables físicas, donde tenemos posición, corriente o variables físicas, a una representación en variables de estado, o al revés. Eso lo dejamos para la próxima clase. No se olviden de trabajar, hacer el ejercicio del motor DC controlado en el campo. ¿Listo? Bueno, no voy a colocarles tarea, no les voy a pedir nada que me entreguen. Todavía tienen el ensayo, entonces no los quiero distraer con eso. No lo dejen de lado, trabajenle un ratico todos los días. Quiero que quede bien hecho ese ensayo. Y dejamos por ahí. Nos vemos la próxima clase. Ahí incluso la próxima semana es un poquito extraña porque tenemos ahí un festivo en medio de las dos clases, pero bueno, está tiempo para que le dediquen a su ensayo. ¿Preguntas finales? ¿No? Bueno, muchas gracias. Entonces terminamos por ahí y nos vemos la próxima semana. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.